y vamos a transitar desde los aspectos quirúrgicos, de la importancia de aspectos quirúrgicos hasta la importancia forense, de por qué hacer una clase de espesores tisulares tan bajos, que finalmente son 8 milímetros de espesor o 10 milímetros de espesor en las partes más amplias, pero normalmente transitan entre 4 y 6 milímetros, o sea, no es nada. 4 o 6 milímetros de espesor. O sea, que nosotros vamos a hablar desde la piel hasta el tejido óseo. Entendiendo de que existen algunas estructuras o algunas regiones que no forman parte de estas regiones superficiales, pero sí forman parte de la cara, que son las vísceras, ¿no es cierto? O sea, la región nasal, por ejemplo, tenemos una región que es superficial, que está compuesta por la piel, hasta el tejido que se compone, hasta el tejido óseo, pero todo lo que es región nasal y el contenido de la cavidad nasal, si bien es cierto, es parte de la cara, nosotros en estricto rigor la tenemos que ver como regiones profundas. Igualmente, lo que corresponde con cavidad oral, igual pasa con lo que fue ojo, por ejemplo, o oído interno, oído medio. Son todas estructuras que son de cabeza, la mayoría de ellas son de cara, pero de cara profunda. Entonces nosotros vamos a hablar sobre lo que corresponde a la cara superficial. Y la cara superficial tiene un contingente de neurovascular que es muy importante, muy relevante. Y lo que yo espero de la clase es que usted entienda de dónde provienen los vasos y los nervios que nosotros vamos a nombrar, para que usted se haga un esquema mental de cómo existen territorios terminales y anastomóticos en la cara, que son irrigados por el sistema carotídeo externo y otros son irrigados por el sistema carotídeo interno. ¿Ya? O sea que aquí se unen los dos territorios de irrigación, sistema carotídeo interno y sistema carotídeo externo. Hay algunas de estas arterias, sobre todo arterias, más que nervios, que es probable que usted no le encuentre sentido, que diga, no sé de dónde provienen, porque nosotros no tuvimos clase, por ejemplo, de carótida interna, o no llegamos a ciertas ramas colaterales de carótida externa. Por lo tanto, cuando usted le salta esa duda, usted dice, bueno, más rato después la estudio, lo veo, de dónde proviene, por ejemplo, una arteria infratronclear, por ejemplo, ¿ya? O una arteria septal. Entonces, lo importante es que usted entienda cómo se configuran en la cara. Entonces vamos a hablar sobre espesores tisulares delgados. Y lo otro que quiero que saque de esta clase es cómo se organizan en camadas. O sea, ¿qué viene primero? ¿Qué es lo que es más superficial y qué es más profundo? Y eso es muy importante porque va a tener importancia clínica. Y ya lo vamos a ver. Regiones superficiales de la cara. Entonces, el aspecto quirúrgico que me parece relevante es que todo esto tributa a cirugía, ya sea como cirugía plástica o cirugía reconstructiva, puesto que la anatomía de la cara es compleja, es una anatomía que es pequeña, o sea, pareciera como fuera una anatomía mesoscópica, es decir, muchas de las arterias que nosotros vamos a hablar en estricto rigor son muy difíciles de disecar y tendrían que verlo a través de una lupa, como unas pequeñas arterias que irrigan el párpado, por ejemplo. ¿Ya? Pero sigue siendo importante porque si usted hace una incisión en el párpado, sangraría muchísimo. Depende de qué nivel y depende de cuán profundo, pero sangraría muchísimo. Entonces, la idea es que usted entienda por qué sucede eso. Es por esto que yo les presento siempre a los estudiantes esta imagen donde habla de Isabelle Deloire. Isabelle Deloire es una chica francesa que tuvo un accidente, nunca se supo bien qué es lo que pasó, pero ella relata de que se tomó unas pastillas para dormir porque tenía una semana complicada de trabajo, etc. Otros dicen que se intentó suicidar. La verdad es que la hija encontró a la mamá intentando colocarse un cigarro en la boca después de que el perro le había comido la cara. Una cosa muy extraña. ¿Y cómo se supone que sucedió eso? Que ella se tomó relajantes musculares o pastillas para dormir, cayó al suelo, después el perro intentó despertar y viendo que no despertaba, se colocó frenético y empezó a lamerle la cara y finalmente le comió la gran parte de la cara. ¿Ya? Y cuando ella quiso colocarse un cigarro, que cuando la hija la pilló en el baño, digamos, ella no podía sostenerlo porque se habían comido gran parte de las estructuras que eran de la cavidad oral, ¿cierto? O sea, no tenía labio, no tenía nada.
Y como ella estaba adormecida todavía, no sentía dolor, no sentía nada, no podía creer lo que le había pasado, solo veía un poco de sangre y su cara desfigurada. Y este fue el caso del primer trasplante parcial de cara superficial, porque los huesos estaban intactos. Pero gran parte del contenido de la cavidad nasal, de la cavidad oral y gran parte del mentón se había ido. Entonces se tomó la decisión de hacer un trasplante parcial de cara de una donante que tenía muerte cerebral, y que la familia quiso hacer esto sabiendo de que podía ser un fracaso. Y cuando se intentó, ¿por qué se pensaba que podía ser un fracaso? Porque imaginen lo que será hacer una reconstrucción y pegar colgajos de una persona, de una cara a otra, haciendo microcirugía vascular, por ejemplo, o nerviosa, y suturar nervio facial, y si no, dejarlo suficientemente cercano, porque igual se van a buscar los trozos. Pero hacer cirugía microvascular sobre todo. Imaginen lo que significa hacer pequeñas suturas de arterias pequeñas en la cara, no de todas, pero al menos de las más importantes para que los colgajos prendan. De hecho, bueno, ahí dentro hay un libro, pero hay una anécdota del cirujano a cargo, que era el cirujano vascular, que decía que cuando habían terminado la cirugía, nadie entendía por qué el colgajo no prendía, es decir, no había una circulación. Y el colgajo le quedaban pocos minutos para después hacer digamos, el rechazo y decir esto ya no sirve, esto ya está necrosado y hay que botarlo. Y se dieron cuenta de que la arteria principal, que era la arteria facial, obviamente la más amplia de la región, mantenía un coágulo bajo el mentón, y bajo el margen mandibular, donde se ubica la arteria. Y entonces lo fueron a buscar la región y después tuvieron que hacer otra cirugía vascular haciendo una reconstrucción de la arteria facial, pero tuvieron que cortaron un cabo, el otro cabo, sacaron el trozo y después lo volvieron a unir con microcirugía. Y eso demoró 6 horas más de la cirugía. Total de horas, creo que fueron entre 15 y 20 horas de cirugía para hacer un trasplante parcial de cara. Pero después fue un éxito. Después viene todo un dilema ético, porque cómo ella después no era la misma persona, no quedó igual que cuando había perdido parte de su cara. Tampoco se parecía al donante, sino que era un rostro nuevo, con color de pelo nuevo, con una expresión facial dentro de lo que se podía, porque costó mucho que se recuperara a nivel de facial, igual tener expresiones que no eran de ella. Entonces ella relataba que tuvo problemas mentales, porque veía a otra persona en el espejo, etcétera. Existe un dilema después, un debate ético respecto a si era correcto o no, pero ahora se hace. Es relativamente común, van en el número 20 y tanto, creo, a nivel mundial de trasplantes de caras que han sido exitosos. Ahora, la cara, nosotros, ustedes ya saben que tiene su esbozo embrionario a nivel de la cuarta semana de intrauterino, y que se va organizando en relación a procesos que van buscándose, ¿no es cierto? Y van organizando o van dejando en sí estas cavidades que van a formar todo el conjunto cavitario que está organizado dentro de la cara. Nosotros vamos a analizar solamente lo que existe entre la piel y el tejido óseo. Y vamos a definir, de hecho, qué es lo que es cara y qué no es cara. Porque la cara no es igual al rostro. El rostro comienza en el tríquion, o sea, en el punto de nacimiento del pelo. Justo donde nace el pelo, nosotros tenemos un punto cefalométrico, anatómico, que no se mueve, que se denomina tríquion. Cuando la persona es calva, lo que podría hacer, se toma en consideración la primera curva de la frente. Entonces, desde ahí hasta el mentón, lo que se denomina el pogonion, nosotros vamos a tener lo que es el rostro. Pero la cara es solamente lo que está contenido entre el nasion. ¿Sabe lo que es el nasion? ¿Se acuerda de eso? Sí. El nasion, que está en un territorio más cóncavo de la región del vértice de la nariz, hasta el pogonion. O sea, la cara no involucra la región frontal, porque la región frontal se considera parte de la región epicraneana, y está bien, está más cerca
de lo que es sistema nervioso central y cerebro, y por lo tanto mantiene una configuración distinta. O sea, no es que a alguien se le ocurrió esto es cara y esto es rostro, no. Las regiones que conforman la cara, y sobre todo las regiones superficiales, tienen una configuración común. Pero la frente tiene una configuración distinta, invertida en los planos, invertida en lo que es regiones neurovasculares versus músculos. Vamos a tener un cambio de configuración, y eso va a tener una repercusión clínica, y sobre todo cuando hay traumas de la región. Entonces hablamos que la región frontal es una región epicraneal, por lo tanto hay una diferencia entre decir rostro y decir cara. Ahora, en relación a la piel, nosotros vamos a transitar en todas estas estructuras que vamos a decir que van a estar básicamente en la hipodermis. Nosotros sabemos que existe una epidermis, una dermis y una hipodermis, y que la hipodermis se va a diferenciar en láminas que son areolar y laminar. Y entre ambas, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que existía el SMAS? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ahora yo les voy a decir lo siguiente. La hipodermis, esto no se le puede olvidar nunca. La hipodermis es lo mismo que nosotros llamamos en anatomía topográfica tejido celular subcutáneo. ¿Ya? El tejido celular subcutáneo. Es decir, el tejido que está bajo la fase superficial. Y eso es hipodermis, y sigue siendo piel. O sea que está muy superficial. La hipodermis es un concepto histológico que nosotros en la cara lo aplicamos como una región que mantiene el SMAS, puesto que no existe fase superficial. ¿Se acuerdan de eso? No existe fase superficial en la cara, existe el SMAS, el sistema musculoesquelético superficial. Eso está entre ambas capitas de la hipodermis. Pero la hipodermis en todo el cuerpo es el tejido celular subcutáneo. ¿Y de qué está conformado el tejido celular subcutáneo? De fibras colágenas y o sea, un componente muy fibroso, pero además células grasas, ¿cierto? Células adiposas. Por lo tanto, podemos encontrar algunas regiones que mantenemos en la hipodermis un panículo adiposo. Entonces vamos a tener en algunas regiones corporales características de la piel, y después le van a decir en el próximo plano existe el tejido celular subcutáneo, que es un panículo adiposo. Y bajo el panículo adiposo existe una fase superficial. O antes del panículo adiposo una fase superficial. Va a depender entonces esa fase superficial en qué región de la hipodermis se encuentra. ¿Se entiende entonces el concepto entre lo que es anatomía topográfica y lo que es histología, ¿cierto? Esto es muy importante porque el tejido celular subcutáneo se lo va a encontrar en todo el resto del curso. De aquí para adelante siempre van a hablar de un tejido celular subcutáneo que tiene o un componente neurovascular superficial o un componente adiposo o lo que sea. Y usted después, cuando tiene que disecar o ver la disección, usted dice, profe, ¿dónde está el tejido celular subcutáneo? Y está ahí. Algunas veces pegado a la piel que se ha levantado, o algunas veces en una capita entre la piel que se levantó y los tejidos que nosotros dejamos, por ejemplo, más profundos, que son las disecciones. ¿Ya? Aquí tenemos entonces las diferencias que existen entre la cara y el rostro. La cara era esta región, ¿cierto? Y la cara se va a dividir en dos regiones, en dos subregiones. Una región que se denomina región maxilar o parte media de la cara y que tiene que ver o se encuentra delimitada entre el nasion y el subnasion, que corresponde a un plano tangente al subtabique nasal, o sea, a este nivel. Y el otro tercio, que es un poco más amplio, es el tercio inferior de la cara, que es del plano tangente al subtabique hasta el pogonio, ¿ya? Ahora, se considera también que el primer tercio, que es la región frontal, es importante de medir porque tiene una relación áurea entre el primer, segundo y tercer tercio. Están viendo que el tercer tercio es un poquito más amplio, pero existe una relación establecida de 1.12, por ejemplo, para la segunda región versus la primera, y esta es, no me acuerdo si es 1.80 y algo más amplia que esta. Lo importante es que esto está medido y es un factor importante para la reconstrucción facial, ya sea a nivel forense o a nivel estético. Es decir, un cirujano plástico debe saber de esto porque si se va a hacer una cirugía, por ejemplo, de nariz y va a proyectar la nariz, puede que mueva los tejidos blandos que están en relación al subnasion, por ejemplo. Y esto va a cambiar la pequeña proporción. Y eso puede ser a favor o en contra de la estética. ¿Ya? Por lo tanto,
no es solamente que exista una anatomía en relación a la cara, sino que hay todo un componente cefalométrico y proporciones, medidas, que son signos de belleza. Ahora, yo coloco eso para acordarme de que lo que nosotros vamos a mostrar en esta clase, en algunas imágenes, es el Atlas de Perkov. Y yo le hablé una vez sobre él, ¿cierto? Usted sabe de que ese libro está prohibido en varios países. Chile no se ha pronunciado. No se tiene en la biblioteca, pero no se ha pronunciado, no se dice nada. Y la Sociedad de Anatomía de Chile tampoco. Pero sabemos que ese es un texto que está hecho en judío, ¿cierto? Y que al parecer fue hecho en individuos vivos, o sea, se hacían vivisecciones. Por eso que algunas de las imágenes tienen expresiones. Tampoco es algo que se haya comprobado, pero al parecer fue así. De todas formas, es un atlas muy rico. No sé si alguien lo ha visto alguna vez, pero es un atlas maravilloso en el sentido anatómico. Mantiene disecciones muy precisas, muy acabadas de las regiones, sobre todo en el topográfico. Por lo tanto, nosotros lo ocupamos para algunas clases. La región nasal. ¿Por qué primero esto? Porque nosotros vamos a organizar la cara, a ver mejor lo que tenemos acá. La cara la vamos a organizar de tal forma de estudiar la anatomía topográfica por región o por subregión. Y nosotros vamos a hablar de, por ejemplo, la región palpebral, de la región nasal, con límites precisos, de la región geniana, que tiene también límites precisos, de una región que se denomina maseterina, que es un poco distinta a las regiones de la cara, como no, ¿cierto? Si acá no tenemos musculatura facial solamente, sino que hay músculos masticadores entre medio. De la región mentoniana, o mental, y una región oral. Entonces vamos a tener regiones que son paramedianas y regiones medianas. Lo importante es que usted se ubique así porque las preguntas de la prueba dividen como son. En la región mediana, que corresponde a tal y tal región, y de repente yo me coloco la región mediana que corresponde a la región maseterina y está todo mal. ¿No es cierto? Por tanto, usted debe... ¿Y por qué lo estoy midiendo? Porque estoy midiendo si usted maneja nomenclatura anatómica y no topografía. Así que cuidado con ese tipo de cosas porque usted debe estar atento, no a las preguntas, porque las preguntas nunca son engañosas, sino que a las respuestas o las acepciones que nosotros colocamos para poder hacer distracción. ¿Ya? Región nasal. En una región nasal mantenemos los siguientes planos. Tenemos un plano, el primero es piel. Una piel que es bastante delgada. Toda la piel de la cara es delgada. Eso es algo que usted va a saber y si lee el Rubier también se lo va a decir. Pero nosotros en la clase hablamos de grosores, más gruesa o más delgada, pero dentro de una piel delgada. No la estamos comparando con la piel del hombre. ¿Ya? Estamos comparando dentro de la piel de la cara, es delgada o gruesa, pero toda la piel de la cara es delgada. ¿Ya? Entonces, la piel de la región nasal es una piel delgada que se va a dividir en dos tercios. En el tercio más superior es una región de piel móvil y en la parte más inferior es una región de piel que es mucha más adherida. ¿Cómo se sabe en relación a la cara cuándo es una piel adherida y cuándo es una piel móvil? En relación a las arrugas. Donde la piel se arruga es una piel claramente que no está adherida, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hacemos la mueca, digamos, del ojo, por ejemplo, encima del sello, la región de la nasal, que se va a arrugar en algunas personas, por supuesto que en una persona de 20 y tantos años no, pero una persona de 50 se va a arrugar el tercio o los 2 tercios más superiores, es decir, van a haber pequeñas arrugas transversales en la región de la nariz, pero no en el ala nasal. El ala nasal no se arruga y por lo tanto decimos que esas regiones tienen una piel bien adherida. Eso es importante de nuevo para la cirugía estética porque sabemos exactamente dónde se forman las arrugas. Porque las arrugas no son más que el producto perpendicular de una piel flexible en relación perpendicular a la fibra muscular. Por lo tanto, tenemos arrugas que en la nariz van a ser más bien un poco más verticales, ¿cierto? Porque el músculo transverso nasal es horizontal, entonces a algunas personas se le van a hacer unas verdaderas líneas aquí. Y en realidad ahora existe todo
procedimiento cosmético o estético, lo que quieran, de relleno faciales, de rejuvenecimiento, que está muy en boga. Pero usted también se va a dar cuenta de lo siguiente. Nosotros vamos a ir pasando por región y región. Y yo quiero que usted llegue a la siguiente conclusión. Será prudente que los tratamientos de rejuvenecimiento facial, como toxina botulínica, como ácido hialurónico, como hilos tensores. ¿Sabe lo que es un hilo tensor? Un hilo tensor es una aguja que pasa de lado a lado en la cara y después aparece por otra parte y es cosido por otra parte. Como un lifting, pero en la consulta así ambulatoria. Y va por la hipodermis y lo llenan de tejido a la persona y espectacular. Es un super tratamiento, pero no puede estar realizado por un cosmetólogo que tuvo, por ejemplo, morfología humana. No tiene idea de lo que podría pasar si se equivoca. No tiene idea de qué pasa si usted le interesa unos 2 o 3 milímetros más. Entonces, y de acuerdo a esto, cuando estemos en la región labial, si no lo digo, recuérdeme, le voy a contar una anécdota que me pasó la semana pasada. Región labial, ¿ya? Dijimos, piel primer tejido. Después tenemos el tejido de la hipodermis, porque está el tejido celular subcutáneo. Y el tejido celular subcutáneo es muy rico en fibras, pero muy pobre en grasa, porque en la nariz casi no hay, ¿cierto? Y bajo esto tenemos un plano venoso, arterial y nervioso. Pero entre el segundo y el tercer plano, pero como parte del tejido celular subcutáneo, nosotros nos encontramos con la musculatura. O sea que el músculo transverso de la nariz, el músculo nasal, o lo que nosotros denotábamos que estaba en relación a la nariz, ¿se acuerda de ellos? El levantador del ala de la nariz y el labio superior, ¿se acuerda de él? Todos estos músculos van a estar entre este tejido y este. Por lo tanto, el plano venoso, arterial y nervioso va a estar, o vasculo nervioso, va a estar profundo en la región nasal. O sea que usted va a tener que, por ejemplo, cortar piel, tejido celular subcutáneo, va a encontrarse con la fibra muscular, y bajo la fibra muscular facial, nosotros vamos a tener este plano arterial y nervioso. Y después un plano óseo. Veamos si tenemos alguna imagen. Tenemos aquí la piel, lo que estábamos hablando. Fíjese que una vez que se ha sacado la piel, y mire cómo está, el tejido celular subcutáneo casi es inexistente, mantenemos la musculatura inmediatamente casi debajo. Por eso que cuando sacamos piel en la cara casi que nos encontramos con la musculatura facial y decíamos que los músculos faciales estaban en la piel. Entonces tenemos los músculos que son de la región nasal y en el tercer plano, bajo los músculos, nos encontramos con estas arterias y nervios. La arteria oftálmica, no como tal, sino que la arteria oftálmica dando sus ramas terminales que van a aparecer en relación al ojo, por ejemplo, y que van a descender por la región de la cara o van a ir hacia la región media, como por ejemplo los mismos penachos infraorbitarios, o sea, la arteria infraorbitaria va a recorrer la región bajo el margen infraorbitario y va a tener parte de la nariz como irrigación. O la arteria infratroclear. La arteria infratroclear va a pasar por el margen infraorbitario y va a descender para dar irrigación, es una arteria importante, para dar irrigación a la región nasal. ¿Importante por qué? Porque es una arteria directa de la arteria oftálmica. Por lo tanto, si yo me equivoco y paso mal el bisturí y corto la arteria infratroclear, no solo va a ser un lío, sino que o usted le hace una sutura, pero no se puede, entonces lo voy a ligar tampoco, como si una arteria pequeña, un terminal de la oftálmica, pero tampoco se puede suturar, tampoco se puede ligar a una pícula ósea por ahí o algún músculo y amarrar. Entonces, ¿qué se hace con eso? Tendría que, por ejemplo, cauterizarla con un electrobisturí, se cauteriza. Perfecto, se cauteriza y deja el sangrado. Aprovechando que existe una serie de arterias, ¿cierto?, que están abordando la región, pero que puede sufrir una necrosis parcial, la puede sufrir. Por lo tanto, mejor no equivocarse. Por eso que los cirujanos plásticos o se dedican a abdomen, o se dedican a cara, o se dedican a otra región, pero no son así como cirujanos plásticos de todo, a pesar de que algunos sí lo hacen. Pero la idea es que muchos de ellos se dedican a hacer nariz, punto. ¿Y usted es cirujano de plástico de todo? Sí, pero yo no hago abdomen, yo hago nariz. Ramos de la arteria, perdón, ramas ahí, ¿cierto? Ramas de la arteria facial. Las ramas de la arteria facial
van a ser, a ver si ustedes lo recuerdan, después lo van a ver ahí. Cuando la arteria facial va pasando hacia la región nasal, comienza dando sus arterias que son submentonianas, ¿se acuerdan de eso? Una arteria que son labiales y que hacen un círculo arterial alrededor de los labios. Arterias que son septales, o sea que para el septo de la nariz, si se desprenden hacia la nariz, las septales. Arterias que van a ser nasales, se van a dar al dorso de la nariz. Y arterias que se va a denominar angular. Y la arteria angular va a ir al ángulo al canto interno del ojo y se van a anastomosar con la arteria oftálmica o con la arteria infratroclear. Y va a colocar un territorio de anastomosis entre la carótida externa y la carótida interna. Ramas de la arteria facial. Arterias nasales entonces son ramas, arterias septales son ramas. El penacho infraorbitario. Hablamos de inervación sensitiva pensando que estamos hablando del nervio, pero un penacho infraorbitario viene con arterias, venas y nervios. ¿Qué es el penacho infraorbitario? El penacho infraorbitario es el paquete vasculonervioso que se proyecta desde alrededor de 5 milímetros bajo el margen infraorbitario, aparece por la región y desciende para dar irrigación a la región geniana sobre todo. Pero cuando da irrigación a la región geniana, se desprende para lateral y para medial, dando irrigación a la región de la nariz también. Por lo tanto, también tenemos un aporte del penacho infraorbitario. Y sobre todo, da inervación sensitiva, puesto que este nervio infraorbitario es el nervio maxilar, apareciendo en la cara. Nervio maxilar. Lo vamos a ver, pero yo quiero que usted se recuerde. Nervio infratroclear. El nervio infratroclear, usted conoció el nervio supratroclear y conoció el supraorbitario también. ¿Se acuerda de eso? Supratroclear y supraorbitario son nervios que se desprenden del nervio frontal cuando hablábamos de ojo. Y el nervio frontal se divide en ramos que son supratrocleares y supraorbitarios. Y en ramos que son infratrocleares, y ese aparece por debajo, por el canto medial del ojo, por debajo, y comienza a dar irrigación, sobre todo a la región nasal. Irrigación sensitiva. ¿Por qué? Es que ese viene del nervio. ¿Cómo se llama el nervio que pasa por el ojo? Dando irrigación sensitiva. ¿Qué es la irrigación sensitiva del ojo? Alguien me dice que oftálmico. Por lo tanto, esos nervios son ramos del nervio oftálmico. Igual es el naso lobular. El naso lobular es un nervio que va en relación al nervio infratroclear y da un territorio de inervación sensitiva a la región del ala de la nariz y la primera porción de la narina. Inervación sensitiva a la narina, dada por el nervio trigémino. Entonces ahora entiendo por qué suele tener tanto eliminarse un pequeño pelito del nariz. ¿Cierto? Uno que tiene que ver con la piel. Nervio facial. Por supuesto que el nervio facial de inervación motora hacia la región. ¿Se acuerda todos los ramos que existen en relación a la cara y que van a dar inervación motora a los músculos de la región? Van a pasar hacia la región nasal, bajo la musculatura, y entonces mantenemos el nervio facial hacia la región nasal. Y luego el retorno venoso va a estar a cargo de la vena facial. Esto es importante porque pareciera eso de memoria, para que usted, cuando se le pregunte, diga, la región nasal está drenada o retornada por la vena facial anterior. Pero si la pregunta yo digo, la cavidad nasal mantiene un retorno venoso aportado por, y le coloco vena nasal anterior. O sea, sí, puede ser vena nasal. Puede ser tronco tirolingo faringo facial. Puede ser la vena facial anterior. Y puede ser el plexo pterigo alveolar. ¿Qué le coloca? ¿Es lo mismo decir cavidad nasal que región nasal? ¿Será igual el retorno venoso de las regiones profundas que de las regiones superficiales de la cara? No. Dice muy bien en la prueba, ¿qué le preguntan? Porque las regiones profundas de la cara tienen un retorno venoso aparte que las regiones superficiales. En la cavidad nasal, como territorio profundo, está retornado por el plexo pterigo alveolar, por un plexo que se ubica en la tuberosidad del maxilar y que tiene, es un plexo venoso abundante que mantiene todos los territorios de
de cara profunda, y de hecho el plexo pterigoalveolar se ubica en la cara profunda, y las regiones superficiales de la cara básicamente están retornadas por la vena facial, que es súper distinto, ¿cierto? Entonces, fijarse muy bien si estamos hablando de región nasal o de cavidad nasal, así como de región del párpado o región palpebral, versus el ojo o el globo ocular. Ahí estamos viendo entonces la piel, los músculos asociados, pero se da cuenta de una cosita, aquí no estamos viendo arterias, ni venas, ni nervios, porque están bajo él. Pero mire lo que dice este libro. No sé cuál es, pero es malo. Parece que mire, le dice esto. Entonces yo le voy a decir, por eso el profe no le gusta. Claro que no, porque les miente. Les dice que las estructuras neurovasculares están sobre las estructuras que son musculares. Y eso no es así, porque eso cambia la configuración de la región. Por eso es que, por ejemplo, se puede colocar ácido hialurónico en toda la región de la nariz, o hacer una proyección de la punta de la nariz con ácido hialurónico, porque está seguro de que las regiones superficiales no nos vamos a encontrar con una arteria importante, o con una vena importante, o con nervios importantes, porque las regiones más superficiales no tienen una buena inclinación. Las regiones superficiales, le estoy hablando de las dos primeras capas. Pero si nosotros colocamos ese ácido hialurónico bajo la musculatura, ahí la cosa es distinta, porque eso se puede reabsorber a nivel venoso y a lo mejor hace una pelota. Por lo tanto, si está mal colocado, además, es nefasto para el paciente. En el plano óseo, que es el cuarto plano, vamos a tener un plano óseo y cartilaginoso, y aquí en el plano cartilaginoso vamos a ver una serie de cartílagos, septales, columnares, alales, etcétera, principal. No es importante, lo importante es que los cartílagos de la nariz están en el plano cuarto. Nosotros hablamos de plano óseo, pero en realidad los cartílagos de la nariz también se ubican a ese nivel. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hemos hablado de esto es eso. Nada más. Todo esto es parte de la región nasal. Linfonodos asociados. ¿Cómo es el retorno venoso de la región nasal? Perdón, el drenaje linfático de la región nasal. El drenaje linfático está a cargo de linfonodos que son submandibulares y linfonodos que son parotídeos. Es decir, la región nasal se va a ir a drenar o a linfonodos parotídeos en su menor medida y en su mayor medida a los linfonodos submandibulares. Por lo tanto, una infección que esté cursando a ese nivel o una neoplasia común, entre comillas, las neoplasias de la cara no son tan comunes, pero dentro de los menos comunes, las más comunes son las de cáncer de labio y cáncer de dorso de la nariz. Y un cáncer de dorso de la nariz puede partir con una pequeña quemadura, así como que tuvo una espinilla, y te preguntan si tuvo una espinilla y le dicen no, empezó a salir de a poco. Y una persona que trabaja en el campo, por ejemplo, se ve enrojecido, como una espada infectácea, como una araña alrededor del dorso de la nariz, y comienza con una displasia, y cuando viene una neoplasia, son detectables, pero imagínense, tiene esa lesión, y además usted iba preguntando por una faringitis. Y usted le ve eso, y además ve que los linfonodos infartados se encuentran a nivel submandibular y parotidio. Usted tendría dos diagnósticos diferenciales. Diría, lo que pasa es que tiene faringitis y tiene linfonodo infartado a ese nivel. ¿No será que los linfonodos infartados sean un cáncer de nariz? Entonces no se le puede ir, se tiene que mandarle a pedir exámenes igual complementarios. Le digo eso porque conozco un caso así, igual, y que no fue subdiagnosticado. Y por lo mismo, un cáncer de dorso de la nariz. Aquí tenemos entonces igual, algo que no corresponde, una imagen de donde están las estructuras neurovasculares, pero nosotros vamos a ocupar para decir de dónde provienen esta región. Aquí estamos viendo la arteria facial, ¿cierto? Aquí, bueno, a este nivel están las arterias labiales, pero aquí estamos viendo las arterias nasales. Estas son. Las arterias septales nacen de aquí, así. Aquí estamos viendo arterias nasales. Esta es lo que yo le hablaba como arteria angular.
arteria angular al canto medial y después anastomosa con la arteria oftálmica, con la arteria infratronclear. Esto es lo que yo le hablaba de la arteria supratronclear y arteria supraorbitaria. Y la arteria infratronclear, es esto, lo que está en conjunto con la arteria angular de la arteria facial. Vena facial. La vena facial, fíjese cómo va retornando todos los sectores de la cara, no solamente la nariz. Mire la región palpebral, mire la región frontal, o sea que casi todas las regiones superficiales de la cara están retornadas por esta vena. Digo casi todas, porque las regiones más laterales, como la región maseterina, tienen sus propios retornos venosos parciales de, por ejemplo, la arteria temporal superficial, perdón, de la vena temporal superficial. Aquí estamos viendo parte del penacho infraorbitario, ahí. Y aquí estamos viendo parte del nervio facial. Región labial. La región labial va a tener un límite muy claro. Va a estar limitada por una línea que se forma en la cara, que se denomina nasogeniana, una línea que se denomina nasogeniana, y después una región o una línea vertical imaginaria que pasa a 1 centímetro de la comisura oral, o sea, a nivel del modelo, ¿se acuerdan? Y la línea imaginaria vertical pasa así y usted mantiene el límite lateral de la región labial. Y por inferior va a estar limitada por este surco que se denomina mento labial. O sea, tenemos un surco que se denomina nasogeniano, después un surco que se denomina labiogeniano, después la línea vertical y un surco que se denomina mento labial. Y entonces queda delimitado toda la región oral. Estos surcos, que básicamente es la diferencia de una región a otra, son surcos importantes también en la belleza. Conservarlo se denomina el pentágono de Willis. Y el pentágono es porque cuando la persona hace una expresión facial se ve un pentágono, casi se ve ahí, ¿no es cierto? Así que, ahí. Conservarlo es un signo de belleza. Si usted rellena eso, se borra el pentágono y finalmente se ve extraña la persona, se ve como que algo le faltara o se ve gorda la cara. Por lo tanto es un signo de belleza. Hay muchas personas o mujeres sobre todo, que se quieren sacar eso porque lo confunden con arrugas y dicen, pero ¿saben? Miren esas cosas aquí. Sí. No, lo que hay que eliminar es la arruga del rey, pero el pentágono se conserva porque no tiene una cara así inexpresiva, extraña, casi no humana. Los labios, nosotros lo hemos conocido en algún momento, pero son estructuras músculo-membranosas que mantienen una cara anterior cutánea y una cara posterior que es mucosa, ¿cierto? El concepto de vermellón es el rojo del labio, esa transición entre piel y mucosa, ¿cierto? Que se ubica el vermellón del labio. La rima, también lo habíamos visto en algún momento, dijimos que la rima labial era la línea que se forma cuando los labios están cerrados. La línea que se forma cuando el labio está cerrado, la rima labial. El modeolo es el concepto que está a 1 centímetro de la comisura, también importante para esto. Y vamos a tener, primer plano piel, que es una piel gruesa, con muchos folículos pilosos y glándulas sebáceas. El tejido celular subcutáneo se encuentra adherido a la piel, y en el segundo plano tenemos un plano muscular. El plano muscular es de musculatura facial. Ahí estamos viendo piel y aquí estamos viendo musculatura de la región. Y los músculos aquí, ¿cuáles son? Músculos de la región de la boca. Orbicular de la boca. Orbicular de la boca. ¿Cuál más? Cigomático mayor. Cigomático mayor, menor. se lo va a encontrar aquí. Menor. Cigomático menor. Depresor del labio. O Depresor sea, depresor del ángulo oral. recto. Depresor del labio inferior. ¿Cuál más? El elevador común del labio superior y el labio lateral. Todos esos músculos están en relación. Fíjense entonces aquí cómo tenemos piel y musculatura asociada, pero las estructuras neurovasculares todavía no están. Obviamente, usted tiene que pensar que todo esto está irrigado. Aquí hay arterias y venas pequeñas, es microvasculatura. Lo que yo le estoy diciendo es que las arterias principales, las que se pueden ver, los troncos arteriales están en otro plano. Pero no se imagine que usted puede hacer un corte seguro ahí porque no va a sangrar. No, se va a sangrar igual. ¿Ya? El tema es que usted haciendo una compresión, ese sangrado se limita.
Porque todas esas venas y pequeñas arterias que existen en la región va a existir una coagulación buena. Pero si nosotros hacemos un corte profundo y sacamos o cortamos la arteria labial, eso no va a parar. Aquí estamos viendo estos músculos, esto es lo que ustedes estaban nombrando, ¿cierto? Bajo la musculatura nos encontramos con este plano, el tercer plano arterial y venoso. Y en el tercer plano arterial y venoso, si usted conoce sobre las estructuras neurovasculares que llegan a la región, mantendremos arterias labiales. ¿De dónde vienen las arterias labiales? De la facial. De la arteria facial. Las arterias septales, ¿de dónde provienen? Facial. De la arteria facial. ¿Dónde iban? Al ala de la nariz, ¿cierto? Pero como van al ala de la nariz, también dan un territorio de irrigación hacia la parte más superior del labio. Entonces las arterias septales también. La arteria bucal, ¿de dónde proviene? La arteria bucal. ¿No es lo mismo que la labia? No. La arteria bucal viene de lo profundo, de las regiones profundas de la cara, de una arteria que se denomina maxilar y que aborda la región superficial de la cara para ir en búsqueda de la región geniana, pero termina incorporándose también a la región del labio. Por lo tanto, tenemos arteria bucal incorporada. Arteria infraorbitaria. ¿De dónde proviene la arteria infraorbitaria? Del penacho infraorbitario que apareció por la región, por el foramen infraorbitario, desciende por la región de la mejilla y se va hacia el labio. Sobre todo, da irrigación al labio superior. El penacho infraorbitario. Y ahí hay arteria, vena y nervio. Por eso aquí el penacho, hablamos del conjunto de nervios sensitivos que van a la región, ¿ya? Y si queremos hablar de todo, hablamos de paquete, básculo nervioso. El paquete, básculo nervioso infraorbitario. El penacho, conjunto de nervios que van a una región. El penacho mentoniano. ¿Qué es el penacho? Un conjunto de nervios que nacen en el foramen mentoniano de la mandíbula. Nosotros no vimos anatomía de mandíbula, pero si usted la vio, la leyó aparte o la vio en el laboratorio, se dará cuenta que a nivel de los premolares, bajo los premolares existe un orificio mentoniano por donde emergen los nervios que son sensitivos del nervio mandibular, o sea, de la tercera división del trigémino, para dar inervación sensitiva a la región del labio y parte de la región geniana. Pero además, no solamente la inerva, sino que también la nutre y el retorno, y hace retorno venoso, porque eso es un paquete vasculonervioso mentoniano. ¿Ya? Nervio bucal va con ese. También viene de lo profundo, viene del nervio mandibular, de un ramo profundo nervio mandibular que se llama nervio temporobucal. Después lo vamos a ver, lo vamos a conocer. Y el retorno venoso a cargo de los labiales y también propia de la vena facial anterior, porque usted se la tiene que imaginar como una vena que va pasando por la región, va ascendiendo, pero en la medida que va ascendiendo va dando sus afluentes, ¿cierto? Afluentes que son principales. Pero además existen afluentes que no tienen nombre, que son pequeñas y que van a ir retornando toda la región por donde van pasando. Por lo tanto, el retorno venoso de esa región superficial es a nivel de la vena facial anterior. ¿Qué es lo que yo les quería comentar? Ya estamos viendo, como anécdota, que existe piel, tejido celular subcutáneo, la piel gruesa, musculatura, está en todo el plano de musculatura facial y por lo tanto el SMAS está aquí. Hay cosas que yo no voy a decir, pero que son obvias. Si sale en la prueba, usted tiene que pensarlo. Yo le digo que la musculatura facial está aquí, usted sabe que el SMAS está aquí también, ¿ya? No le vaya a colocar el SMAS más profundo, usted me va a colocar que es correcto. Yo también lo hago, ¿me entiende? Y bajo esto tenemos todas estas estructuras neurovasculares que yo espero que usted maneje de dónde provienen aproximadamente. Y que tenga una lógica para decir, el penacho infraorbitario efectivamente va en dirección hacia el labio, si le da irrigación. ¿Pero le dará irrigación a la región maseterina? No. Y bajo esto, bajo ese plano neurovascular, nos vamos a encontrar con un plano submucoso. Porque nosotros terminamos el labio del otro lado con una mucosa. Y en ese plano submucoso es donde están las glándulas salivales menores. Y después mantenemos más profundo a eso un plano mucoso. Es decir, que el plano de arterias, venas y nervios está más o menos a 7 u 8 milímetros del margen del labio. A 7 u 8 milímetros hacia lo profundo, si nosotros empezamos a cortar con un bisturí, 7 u 8 milímetros. Eso es casi un centímetro. Ahí está
las arterias y venas. Pero el labio tiene un grosor como de 1 centímetro. Por lo tanto, el plano neurovascular en el labio está casi pegado a la mucosa. ¿Se lo imaginan? Es decir, que si nosotros queremos ir a abordar a la arteria labial, por ejemplo, no lo vamos a hacer por fuera, no lo vamos a hacer por el margen cutáneo del labio, lo vamos a hacer por dentro, por la mucosa, porque vamos a estar más o menos entre 2 a 3 milímetros de llegar a esa arteria o a esos nervios. ¿Por qué les digo esto? Porque el otro día estaba yo en mi consulta, y en el piso de la consulta existen varias clínicas más, médicas, abogados y clínicas dentales. Y entonces en un momento mi secretaria entra despavorida y me dice: doctor, me dice, ¿sabe qué? Hay una persona fuera, un niño, que está por el pasillo pasando en una silla, esto fue la semana pasada, y viene de la clínica que está al frente, y venía el guardia que está en el edificio, más el conserje, más 2 personas que no conozco, con el niño pero sangrando pero a borbotones, y veía como la sangre pasaba por el pasillo, y el niño ya probablemente estaba sangrando hace un rato, por lo tanto estaba un poco ido, poco se movía, por eso lo llevaban en una silla a la clínica Lircay. Y yo después fui a atender, me quedé con esa sensación así como de preocupación: ¿qué habrá pasado con este niño? Después veía gente que subía, que entraba, qué sé yo. Veía el pasillo, y el pasillo estaba lleno de sangre por todos lados. Y cuando terminé la consulta, como a las 8, fui al lugar donde estaba. Y le pregunté a la secretaria si podía hablar con el dueño, o con el dentista que estaba ahí, y me dije: ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Y él me decía de que el chico había llegado con una lesión traumática, con una bicicleta, no se había caído en bicicleta, y se había pegado en el labio. Y entonces había llegado a la clínica porque estaba sangrando un poco, y el dentista tuvo una buena o mala idea de hacer una sutura del labio para que parara el sangrado, pero el sangrado no era muy abundante. Entonces, perfectamente se puede haber comprimido con gasa, esperar que se pare en un punto, o hacer una sutura ultra fina en la mucosa. Pero él no calculó ni supo esto, y pasó una sutura gruesa por la mucosa a 3 a 4 milímetros, a 3 a 4 milímetros, 3 a 4 milímetros, y rompió la arteria labial en varias partes. Eso fue. Imagínense lo que significa no saber anatomía. Entonces seguro que él estudió de aquí. Mire dónde hacen la arteria labial. Ahora, esto es un hermoso dibujo igual. Sirve siempre que usted sepa que eso es al revés. Y yo siempre le voy a decir: mire, aquí estamos en un buen dibujo, pero esto no es así, es así. Esto no es así, esto es así. Entonces, esto es un buen dibujo para saber cuál es la proyección de las arterias labiales, por dónde recorren, cómo hacen el círculo arterial, que son arterias que son principales de la arteria facial, pero nos sirve topográficamente porque esas arterias son profundas y están llegando casi a la mucosa. ¿Ve que un dato freak así, chiquitito, sirve? Claro, a lo mejor usted, bueno, ni crea, usted le va a tocar además suturar un labio, muchas veces. Porque adivine cuáles son las lesiones más prevalentes de accidentes automovilísticos menores. Cuando chocan las personas con un auto estacionado, cuando alguien va retrocediendo y chocan a 20 km/h, ¿sabe lo que ocurre con la persona que va manejando? Se pega un cabezazo en el volante. ¿Sabe qué es lo primero que pasa? Se rompe el labio. Y se rompe el labio y llega, ¿sabe con quién llega? Con usted a la urgencia de mirar. Y usted tiene que discriminar qué hacer, porque llega sangrando. Y cuando una persona llega así con una hemorragia, créame, usted no tiene el tiempo
para pensar y decir, a ver, espera. Déjame pensar, voy a conversarlo aquí. Tiene que actuar, hermano. Tiene que actuar para terminar el sangrado, punto. Entonces, normalmente hay protocolos para poder hacer eso, pero es muy, muy prevalente. Además, cuando el accidente automovilístico son un poco más grave, se quebran los vidrios, y si el auto no es bueno, los vidrios se desarman, se deshacen y quedan incrustados en la boca del paciente y en los labios. Y después usted tiene que ir a sacar esos trocitos. Y si usted se acuerda de mí, va a decir, esto no había que hacerlo con cuidado, no hay que llegar y sacar los trozos. ¿Ya? Entonces, regiones de la cara es importante. Este es el grosor que yo le decía, un grosor del labio, fíjese, de 1 centímetro, ahí está la piel, este es el tejido celular subcutáneo, aquí está el plano donde va la musculatura facial. Esto también está irrigado, por supuesto, pero acá está el plano donde está la arteria, mira, ahí de hecho está la arteria labial. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, esto está muy cercano a esta mucosa, su mucosa. Aquí pasó el dentista pasando a su sutura. Entonces ahora entiende que no es llegar y suturar, hay que hacer suturas por planos. Y hay que saber sobre los planos para poder suturar. Los labios están unidos a las regiones de la cavidad oral y sobre todo a la encía. ¿Se acuerdan a través de qué? A la encía venida, a través de los frenillos labiales. ¿Ya? Y los frenillos labiales deben ser conservados. Si alguno de estos se lesiona, debe ser cicatrizado de buena forma, porque si se cicatrizan mal, el labio no se puede movilizar como corresponde, y entonces la persona claramente se va a ver extraña cuando hable, cuando coma, cuando gesticule algo. ¿Ya? Por lo tanto, los frenillos labiales deben ser conservados. Y nosotros habíamos visto esto. ¿Qué era? Un mucosel. Era una patología, pero era una estructura que se consideraba casi que normal, se ocurría, ¿cierto? No había que hacer mucho, había que esperar nomás. Y si era de mayor envergadura, el paciente relata, qué sé yo, que tiene problemas para comer, que le duele cuando come alimentos calientes, etc. Bueno, usted va y lo revienta, y se revienta la saliva y cucharetea un poco. Cucharetea significa que saca las estructuras de la glandulita que está ahí, hay una cucharita de metal para eso, y después con cuidado, sin meter la aguja tan profunda. ¿Dónde va el drenaje linfático de la región? A linfonodos submandibulares sobre todo, submandibulares. La gracia del drenaje linfático de la región labial es que está cruzado, es homolateral y contralateral. O sea, el drenaje va al mismo lado, como puede ir al lado contrario. O sea, que puede haber una neoplasia, una keilitis, por ejemplo, actínica, que se produce como un cáncer del labio por el producto, por ejemplo, del sol, mucho más prevalente a nivel del labio inferior. Muchas de estas personas que trabajan en el campo, muy común que hagan una keilitis actínica y después se transforme en una neoplasia, porque toma mucho sol y un área que no está preparada, que permite una transición entre piel y mucosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Protección con estos right filter y cosas de esas para el labio. Y a nivel medio, estamos en relación a los linfonodos que son submentonianos. O sea, linfonodos submentonianos y submandibulares se llevan entre todo el drenaje linfático de la región del labio, de la región labial. Pero no de la cavidad oral, porque esa es profunda. Región mentoniana. La región mentoniana es una región que es un poco más pobre, entre comillas, un poco más pobre en estructuras neurovasculares. Esta es mucho más rica en tejido muscular. Entonces, ¿cómo la vamos a delimitar? La vamos a delimitar por superior, por ese surco, que se denominaba surco mentolabial. La región del margen mandibular, a nivel del cuerpo de la mandíbula, el límite inferior, y por lateral la línea vertical que pasaba a 1 centímetro de la comisura oral. Esto sería bien delimitada como una especie de cuadrilátero de la región mentoniana. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Piel, que es gruesa, con glándulas sebáceas, con folículos pilosos. El segundo plano es tejido celular subcutáneo, y aquí en el tejido celular subcutáneo, en la hipodermis, encontramos tejido graso asociado. Aquí tenemos célula adiposa. Y bajo esto, un tercer plano muscular, porque ya estamos, como que se está repitiendo, de que bajo la piel, el tejido celular subcutáneo, musculatura.
porque es cara. Si no fuera cara sería al revés. ¿Ya? Entonces como que el plano de vascular y nervioso está como escondido detrás de los músculos. Y en el tercer plano muscular, ¿qué vemos? El músculo depresor del ángulo oral, que se ubicaba en esa región. El músculo depresor del labio inferior, ¿se acuerda? El ex cuadrado del mentón. Y el músculo mentoniano, ex borlas del mentón. Todos esos músculos, yo les ruego que ustedes vuelvan a leerlos para si es que no los manejan, ¿ya? Pero ahí está un conglomerado muscular bajo la piel y tejido celular subcutáneo con grasa. Y después tenemos un plano neurovascular. Aquí le colocan cuarto plano vascular, pero es neurovascular. Y aquí vamos a ver la arteria mentoniana, que también vamos a estar en relación al nervio. Ambos emergen por el foramen mentoniano. A la arteria submentoniana, que va bajo el mentón, arterias labiales inferiores, y la vena facial con la vena submentoniana, quienes van a estar a cargo del retorno venoso de la región. El quinto plano, linfonodos. Y aquí es una de las pocas partes que mantiene el linfonodo asociado, porque está muy cerca de los linfonodos que son submentonianos. Por lo tanto, vamos a encontrar que en los planos profundos de la región existen. Pueden encontrarse linfonodos infartados, por ejemplo, por una infección que partió en la boca y que terminó perforando la mucosa y se alojó en la región mentoniana. Y no necesariamente podemos tener linfonodos infartados en la región del cuello, por ejemplo. Sus propios linfonodos. Esto ocurre en la región geniana también, porque algunas personas, se ha detectado que algunas personas tienen cadenas linfáticas en la región geniana, en la región de la mejilla, algunas, y son pocos linfonodos. ¿Ya? Este es el foramen mentoniano, que decía yo que estaba leyendo los premolares. Por lo tanto, esta es la arteria mentoniana, esta es la arteria submentoniana. Pero ambas son, bueno, la arteria submentoniana en conjunto con la arteria labial, ambas son parte de la arteria facial. La arteria facial, recuerde que una vez que pasa por en relación a la glándula submandibular, emerge esta arteria que se denomina submentoniana. Y después la arteria mentoniana, ¿de quién es parte? Ah, no, esa es parte de la que viene dentro de la mandíbula, que se denomina alveolar inferior y que es parte de la arteria maxilar. Es otro territorio de la arteria maxilar. Pero finalmente da una anastomosis entre las dos y dan una irrigación profusa a la región mentoniana. ¿Ya? O sea que la región mentoniana en lo profundo está bien irrigada. ¿Ya? El retorno venoso está a cargo de la vena facial y de la vena submentoniana. Ahí entonces vamos a tener el territorio del retorno venoso. Aquí estamos viendo el nervio mentoniano. Se dan cuenta de que lo hacen separado, pero S y S forman un paquete vasculonervioso. ¿Cómo es el retorno venoso de la región? Perdón, el drenaje linfático de la región, igual que la región labial. Por lo tanto, mantenemos linfonodo submandibular y submentoniano asociados a la región mentoniana. ¿Se dan cuenta de un detalle, antes de que diga esto? Que pareciera que las regiones superficiales de la cara mantienen un drenaje linfático asociado al collar que se denominaba ¿cómo se llama ese collar? Collar pericervical. Collar pericervical, que está conformado por ¿qué? Grupos linfáticos. ¿Qué grupos linfáticos? Por los linfonodos submentonianos, por los linfonodos submandibulares, por los linfonodos, ¿cómo se llaman? Parotídeos, por los linfonodos mastoideos y por los linfonodos occipitales. Un collar. Un círculo, ¿cierto? Pero yo le había dicho que existía otro círculo asociado a la faringe, que eran todas las regiones tonsilares. Entonces ahora usted se empieza a dar cuenta de que las regiones profundas de la cara tienen su propio círculo linfático y las regiones superficiales otro. O sea que estos linfonodos que están en relación al collar pericervical están para hacer el drenaje linfático de la región facial sobre todo, pero también en otras regiones como la del cuello. Pero en las regiones profundas existe otro collar que se denomina el círculo linfático de Welgeyer o el círculo linfático de la faringe, que son este conjunto de tonsilas que estábamos analizando el semestre anterior. Ya. Eso quiere decir
Ya que si a usted le dicen que uno los linfonodos está infartado en, qué sé yo, la región mastoidea, entonces podría ser más probable que las regiones afectadas sean dentro del territorio facial superficial. ¿Ya? Ahora, puede que el territorio profundos den infartos de linfonodos superficiales, sí, porque esto igual que el sistema simpático y parasimpático, el flujo de linfa nadie lo sabe. Se saben algunos territorios y otros no. O sea, son muy difíciles de saber. Por lo tanto, una infección de la cavidad nasal interna le perfectamente puede dar infartos linfáticos a nivel submentoniano o submandibular. ¿Ya? O sea, no es una regla, pero en general el collar pericervical es para regiones superficiales y las estructuras profundas a través del círculo linfático de la frente. Y el plano óseo está hecho por la región mentoniana hasta las espinas mentales. Hasta las espinas mentales, que antiguamente se llamaban procesos o apófisis geni. Procesos geni, ahora espinas mentales. Todas esas estructuras óseas son parte de la región. Región geniana. La región geniana mantiene un límite que está dado por los surcos antes mencionados, más la línea vertical, que hablábamos en relación a la comisura, el margen mandibular, el margen anterior del músculo massétero, que está estable, el margen anterior del músculo massétero, que hace la separación entre la región geniana con la región masseterina, y a nivel superior se encuentra en relación al margen inferior o al margen palpebral inferior, pero más bien un poco más descendido del margen infraorbitario. O sea que está alrededor del margen infraorbitario, un poquito más descendido, comienza entonces la región que se denomina geniana. Geniana significa mejilla. Geniana, mejilla. También cara. Geniana o cara. Porque básicamente la cara, gran parte de la cara está conformada por esta región geniana. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos surcos y otras estructuras anatómicas tienen ese apellido geniano. Y usted después se pierde, porque yo lo he visto. Se pierde, se ve, ¿qué significa geniano? Y nunca le entienden que es mejilla. Expansión geniana del cuerpo adiposo de la mejilla. ¿Qué significa? Expansión geniana, ¿hacia dónde va? Hacia la mejilla. Después lo leen y al llegar a estudiantes dicen, ¿qué significa esto? ¿Por qué dice que el cuerpo adiposo de la mejilla significa la región temporal, la región geniana y no sé qué? Y después me dicen que la expansión geniana de los... Le dice, está diciendo mejilla varias veces. Bien, la piel gruesa, con películas piloso, glándulas sebáceas. El segundo tejido celular subcutáneo, y aquí encontramos tejido graso. O sea, aquí este distinto al resto de la cara, aquí sí hay tejido graso más similar a la región mentoniana. Y el tercer plano, muscular superficial. Muscular superficial, puesto que aquí nos vamos a encontrar con musculatura facial, superficial y musculatura profunda facial. ¿Se acuerda que nosotros hacíamos la división en algún momento? Por ejemplo, el músculo buccinador no es superficial, es profundo. Entonces hablamos del segundo plano, el tejido celular subcutáneo, el tercer plano, músculos superficial. Y aquí vamos a tener el orbicular de los ojos. Ah, por supuesto, la porción orbitaria, que va a llegar hacia la región geniana. El músculo elevador del labio superior, por supuesto, va a estar en relación, ahí está, el elevador del labio superior. El músculo platisma, ahí está el músculo platisma, en relación a la región geniana. El músculo cigomático mayor, aquí estamos viendo los músculos cigomáticos. Y aquí estamos viendo después un cuarto plano, que es vascular y nervioso. O sea, bajo la musculatura, que luego nos encontramos con el plano vascular y nervioso. Y en este plano nos vamos a encontrar arterias importantes como la arteria transversa facial. Lo vamos a ver en todo caso, pero la arteria transversa facial que viene de la arteria temporal superficial y que recorre más o menos 1 centímetro bajo el arco cigomático. O sea, recorre así, paralela al arco cigomático. Una arteria importante. Y después de esto, un plano muscular profundo que está conformado, por ejemplo, por el levantador del ángulo oral, como ese, y el músculo buccinador, que vamos a tener. Entre el plano superficial y profundo, lo vamos a encontrar con un contenido graso importante. Y bajo la musculatura profunda, nos vamos a encontrar con un plano mucoso, y en el mismo plano se puede decir que es óseo. Ahí dicen que es séptimo plano, pero mucoso y óseo están en el mismo plano, que es dentro de la boca.
aquí estamos viendo que esta... ¿Por qué le muestro esta imagen? Porque la región geniana, y cuando lo lea del Rouvier, usted va a ver que le dice que tiene una forma triangular, y en ese triángulo que tiene vértice anterior y base posterior, mantiene la expansión geniana del cuerpo adiposo de la mejilla o bola de Bichat. Entonces, si usted no ha visto esta imagen, es difícil que se lo imagine, porque eso sí es triangular, ¿ves? Con base posterior, con vértice anterior, un triángulo que está entre las regiones o los músculos superficiales y músculos profundos, y esta región es la que está ocupada por el cuerpo adiposo de la mejilla. Ese cuerpo adiposo de la mejilla viene envuelto en una especie de fascia, porque sabemos que la fascia no es muscular, pero más bien es una expansión de la fascia y de la logia que es maceterina. O sea que el macetero está envuelto en una logia y hace una expansión por anterior y envuelve este cuerpo adiposo de la mejilla. Por tanto, se puede extraer indemne, porque también podríamos pensar que dentro de él podrían estar pasando estructuras vasculonerviosas importantes, pero no, está aislado. Más bien está conectado con los cuerpos adiposos de la mejilla que son profundos de las regiones profundas de la cara. Y esto, hay una diferencia entre individuos, porque individuos delgados en general mantienen muy poco cuerpo adiposo de la mejilla, y entonces se ven con una cara así como chupadita, ¿cierto? Y las personas que tienen un cuerpo adiposo en la mejilla amplio se ven con una carita bastante como si fueran gorditos, y que muchas veces son delgados, ¿ya? Pero da la expresión o da la sensación de que son gordos. Mire aquí, en un corte transversal a nivel de la mejilla podemos ver el primer plano muscular que está conformado por estos músculos que son faciales, y el plano muscular profundo que aquí dice está conformado por el músculo buccinador. Aquí estamos viendo la arteria facial y la vena facial que siempre va por la arteria facial sinuosa por anterior, la vena facial por posterior, pero esto es el territorio de la región geniana. Y mire aquí cómo se ve el cuerpo adiposo de la mejilla, que está solito, ¿cierto? Sin arteria y venas pasantes por la región. Sino que las otras estructuras que se van a meter a la región geniana van a venir de otros lados. Por ejemplo, de la región maceterina, porque aquí está el macetero, va a provenir, por ejemplo, este conducto que es el conducto parotidio, y el conducto parotidio lo vamos a encontrar en la región geniana, pero lo vamos a encontrar dando vuelta 1 centímetro por anterior al músculo macetero y emergiendo o dirigiéndose hacia la perforación del buccinador y emergiendo finalmente por la cara interna de la mejilla a nivel del primero o segundo molar superior, a nivel de la papila, ¿se acuerda de eso? Pero lo vamos a encontrar en la región geniana. El nervio facial, distribuyéndose por los músculos faciales, lo vamos a encontrar en la región geniana, pero sobre el cuerpo adiposo de la mejilla. Y en lo profundo, lo vamos a encontrar con los nervios que provienen de las regiones profundas de la cara, como el nervio bucal, por ejemplo, que van a venir profundo el cuerpo adiposo de la mejilla y después van a abordar la región para dar sus territorios de inervación, por ejemplo, sensitivos, porque son nervios sensitivos que vienen del trigémino. Entonces esta estructura queda aislada, ¿ya? Pero le da el volumen a la región. Esto yo se lo mostré, ¿no? El año pasado. Lo vamos a pasar rapidito, pero básicamente el ejemplo de que se puede extirpar este cuerpo adiposo de la mejilla, ex bola adiposa de Bichat, y por lo tanto esa cirugía se llama bichectomía. Nunca se cambió el nombre, quedó así, pero es la extracción del cuerpo adiposo. Hay varias formas de extraerlo, pero finalmente uno debe ingresar a la región genital. Como todas las cirugías, una cirugía que por ejemplo sea de abdominoplastía, una cirugía incluso, las cirugías que no son plásticas, son bariátricas, por ejemplo, en Chile, está bien hecho, en Chile ocurre que este tipo de cirugía se hace cuando el individuo psicológicamente se está. Es decir, antes de ir a cirugías como esta, por ejemplo, en un individuo que sea gordo, pero adicional a esto quiere hacer esta cirugía plástica, entonces se le dice, antes de hacer la abdominoplastía o lo que sea, usted tiene que bajar 6 kilos de peso en 1 mes y medio, 45 días. No es porque sea necesario para la cirugía, es para que
ver si puede cambiar un hábito. El hábito usted lo cambia en 21 días, según la neurociencia, en 21 días, haciendo algo repetitivo, usted cambia un hábito. Si estudia 21 días seguidos, no le va a costar nada. Y después que usted hizo esto por 40 y tantos días y usted bajó sus 6 kilos, esta persona mentalmente es estable, es capaz de bajar de peso y mantener la cirugía. En otros países, como Colombia, Venezuela, Centroamérica en general, la persona tiene dinero y opérese mañana. Venga, mañana lo opero. Total, después lo opero de nuevo cada 30 días. Se da mucho eso. Por eso que las cirugías plásticas en Centroamérica, pero sí son un negocio, pero tremendo. Y en Chile no, porque van asociadas a muchos factores, incluso ahora existe parte de cirugía plástica que se está incorporando al servicio público. Los cirujanos plásticos están haciendo programas GES, me parece que son de abdomen para la mujer, algo así. Y se están operando muchas guatitas de mujeres que han tenido, que son multíparas, tienen que tener ciertos requisitos y casi que es gratis. Me encuentro una maravilla. Pero antes de eso pasan por este proceso de no tienes que hacer bajar de peso, hacer ciertas cosas, para ver si está preparada para hacer la cirugía o no. ¿Ya? Y acá igual, si usted hace esto, pero usted no mantiene la dieta estable, etcétera, se vuelve a... Profesor, ¿y la elección de la aproximación quirúrgica de qué depende? ¿La elección de qué? ¿De qué aproximación? ¿Por dónde va a ser la...? Depende de varios factores. Por ejemplo, para esto depende de cuán amplio sea la región de la comisura, por ejemplo. Porque se podría hacer por la comisura como aquí. Pero hay personas que tienen una comisura demasiado delgada y se puede hacer un acceso intraoral. Que es más seguro, pero es más difícil. Imagínense haciendo un acceso por el fondo del vestíbulo de a nivel del primer molar y ingresando casi con una cuchareta por dentro de la boca para ir hacia la cara. Es difícil, pero es seguro porque existe menos estructura anatómica de importancia para poder lesionar. En cambio aquí, en una cirugía como esta, entre que usted va separando planos, se puede encontrar con parte del nervio bucal o parte de los nervios faciales y se puede lesionar, pero si se lesiona tampoco es un gran problema porque después de unos 4 o 5 meses el individuo vuelve a recuperar la movilidad de la cara y la sensibilidad. Los nervios craneales, sobre todo los craneales, tienen una capacidad de regeneración muy buena, ¿no? Por lo tanto, cuando se lesionan no es tanto problema, ¿no? Por ejemplo, las cirugías de submaxilectomías, cirugías cuando se van a hacer la submandibular, tiene un proceso neoplásico, lo que sea, un quiste, y se tienen que extirpar la glándula, se hace el acceso por el cuello. Cuando se hace ese acceso por el cuello, se secciona, en todas las cirugías que se hace ese tipo de submaxilectomía, se secciona el ramo marginal mandibular del nervio facial, que es un ramo que va a ir a dar inervación a la región del mentón y del labio inferior. Entonces, cuando están haciendo una submaxilectomía, en algún punto de la cirugía, el paciente dormido empieza así. Y acabó el movimiento del labio. Y cuando despierta, tiene el labio caído. Y es así. Pero después de 4 o 5 meses, vuelve a tener la movilidad perfecta. Se vuelve a buscar. ¿Qué pasa con una situación nerviosa que yo totalmente desconectado? Exacto. Lo que pasa es que cuando se secciona un nervio periférico, y se cumplen todos los nervios periféricos que se secciona, se forma una cicatrización que está a cargo de las células de Schwann, que se llama neuroma de amputación. O sea, se amputa el nervio y comienza a haber un neuroma que está alrededor y es como un pulpo por lado y lado. Sobre todo el lado que queda sin necrosis, ¿cierto? Pero el nervio que está al otro lado también está irrigado. Por lo tanto, ambos hacen su neuroma de amputación y comienzan a buscarse. Y eso avanza, está calculado, ciertos micrómetros por día y finalmente se reconectan. La diferencia es que, por ejemplo, un nervio espinal, un nervio intercostal, su reconexión muchas veces no es muy buena, entonces confunden fibras sensitivas con motoras, por ejemplo. Entonces las sensaciones se sienten como movimiento, es como extraño, ¿ya? O tienen una sensación de parestesia, una sensación alterada de sensibilidad de una región. Pero en la cara la regeneración es mucho mejor. Entonces normalmente la neuroma de amputación se van haciendo un seguimiento, es decir, que si
no se van reconectando, se vuelve a seleccionar. Uno se mete en la región de nuevo, se vuelve a... Ni siquiera es que se seleccione ni que vayan a tomar los cabos en el nervio, sino que básicamente se hace como un cepillado en la región para desorganizar todo y después no va a cerrar. Y se vuelven a buscar. Y se hace la reconexión nerviosa. Eso está mediado por las células de Schwann. Pero en el sistema nervioso central no hay células de Schwann. Por eso que no existe la regeneración nerviosa todavía. Bueno, y ahí se ve cómo queda la región geniana, ¿cierto? Pero creo que lo más importante de la región geniana son las estructuras neurovasculares que usted se pudiese encontrar. ¿Y cuáles son esas? Bueno, la arteria bucal. Porque la arteria bucal va a venir de lo más profundo, de las regiones profundas de la cara, y va a emerger hacia las regiones superficiales. Y hablamos de arteria bucal y nervio bucal, porque es un paquete vasculonervioso que van a estar en relación a la región acá. La arteria facial, miren la arteria facial cómo es. Yo le decía que era sinuosa e iba por anterior a la vena. La vena es mucho más rectilínea, más posterior, pero ambas pasan por esta región que se denomina cuadrilátero de Chompré o cuadrilátero del mentón, el área desnuda de la mandíbula. Ambas, o más bien ambas, no, cualquiera de esos nombres relata lo mismo. Un área que está desnuda, pero que es parte de la región geniana. ¿Desnuda de qué? Desnuda de músculos. Entonces, aquí a este nivel, donde se indica el pulso facial, aquí no hay músculo involucrado y se denomina el cuadrilátero de Chompré. ¿Qué otra estructura de importancia hay en la región? Algunas veces, como aquí, existe una expansión de la glándula parótida que va a recorrer el massetero y va a llegar incluso a la región geniana, porque la región geniana es esto nomás. Y eso está incluido como, en grasa. Y vamos a tener que bajo esta estructura de glándula, y cuando no existe, del conducto parotidio, nos vamos a encontrar con una arteria que va más o menos a 1 centímetro inferior al arco cigomático, que se denomina transversa de la cara. Una arteria muy importante, muy voluminosa y que le va a dar irrigación a casi toda la región geniana. Y va incluso a ser parte de las regiones más de la nariz y de la boca, o más bien del labio. Esa arteria es parte de la arteria temporal superficial. O sea, la arteria temporal superficial que asciende en relación al trago, da una de sus ramas principales, la arteria transversa de la cara. Que en un corte de cara vertical perfectamente se puede lesionar. Aquí estamos viendo un corte horizontal para ver esta estructura. Mire cuán profunda es la arteria facial en relación a la región geniana. O sea, la región geniana, la arteria facial, se vuelve muy profunda. ¿Dónde es más superficial? En relación al cuadrilátero de Chompré. ¿Ya? Ahí sí se puede palpar perfectamente y se puede, por ejemplo, disecar o hacer una ligadura. A este nivel. Ahí estamos viendo perfectamente lo que es el cuadrilátero de Chompré. Y a este nivel estamos viendo el cuerpo adiposo de la mejilla, la arteria facial pasando. Aquí estamos viendo el conducto parotidio, que está en relación a la región geniana, la vena facial, que está en relación a la región geniana, y ahí estamos viendo esta arteria, que sería la arteria transversa de la cara. Son todas las estructuras más importantes que usted debiera ver neurovasculares en la región geniana. Mire aquí, no importa lo que se está haciendo, era para mostrar esto. Aquí, esto es mandíbula, y estamos viendo que aquí le han sacado la cortical externa mandibular para ver qué hay dentro de la mandíbula. Pero nosotros no estamos en esto, estamos aquí. Y aquí han sacado la superficie ósea de la cara para ver las regiones profundas, y ahí está la arteria maxilar. Pero ahí hay un nervio importante. Este es el nervio bucal. Viene de lo profundo del nervio mandibular. Y aquí estamos viendo el buccinador, ¿cierto? ¿Y eso qué sería? El conducto parotidio, perfecto, perforándolo. Y en relación al nervio bucal que va a pasar por la región. Y entonces el cuerpo adiposo de la mejilla estaría encima, porque el nervio bucal pasa por detrás. Y el nervio facial por delante del cuerpo adiposo de la mejilla. Y aquí está, ¿se acuerda cómo se llamaba eso? La papila parotidia, ¿cierto? La papila parotidia. Entonces se va a ubicar en relación al fondo del vestíbulo del primero o segundo molar. Acá. Y aquí está la cara interna de la región geniana, que básicamente es mucosa, y usted la conoció en la cara interna de la mejilla. Linfonodo asociado a la región.
linfonodos submandibulares y linfonodos parotídeos. Son los dos que dan el drenaje linfático de la región. Región maceterina. La región maceterina es una región un poquito distinta a las otras porque existe en relación a ella piel gruesa, tejido celular subcutáneo, e inmediatamente comienza a aparecer el tejido de la glándula parótida y tiene una logia propia, o sea, está envuelta en el estuche. Y después el músculo macétero más profundo también tiene su propio estuche. En relación a ese estuche de la glándula es que está perforado por los ramos del nervio facial. Por lo tanto, el nervio facial en la región maceterina es bastante superficial. Está bajo el tejido celular subcutáneo. Y el nervio facial va pasando por las regiones, abordando la región geniana, abordando la región maceterina. Ahora, la región maceterina también se puede delimitar muy bien porque está en relación al arco cigomático, bajo el arco cigomático, sobre el margen mandibular, el borde o el margen posterior de la mandíbula y el margen anterior del macétero, que lo van a delimitar. Esto es lo que le digo. Bajo la logia de la parótida y perforando va a estar todos los ramos del nervio facial partiendo a sus territorios a su fin. Aquí estamos viendo lo que se denomina la logia maceterina. Lo importante es que usted entienda que sobre la logia maceterina, sobre eso, está un paquete vascular nervioso, que no es propio de la región maceterina, no es para la región maceterina, es para la región geniana, que nosotros la estábamos hablando, o sea que ahí va la arteria transversa del cuello, perdón, transversa facial, aquí está el conducto parotidio y las estructuras, ahí está la transversa de la cara, conducto parotidio y pequeños vasos que van pasando en la superficie, pero bajo el tejido celular subcutáneo. O sea, tenemos un plano vascular nervioso sobre las regiones musculares. Eso era distinto a la otra región. Después tenemos la logia maceterina. Y la logia maceterina también tiene una gracia. La logia maceterina está pegada al arco cigomático, por superior. Por inferior está suturada al margen mandibular. Por posterior está suturada al margen posterior mandibular. Y por anterior da la vuelta al macétero y se vuelve a pegar en la rama de la mandíbula. O sea que hay un sello perfecto de la región. Y solamente está abierta en este espacio. En este espacio que es a nivel mandibular, que en la mandíbula existe una escotadura, la escotadura mandibular, y a nivel de la escotadura mandibular, que es donde está abierta la logia, es como un estuche. Entonces, las estructuras neurovasculares que van a ir a la logia maceterina, más bien a la región maceterina, van a pasar hacia lo profundo, de tal forma que las arterias, venas y nervios van a ir en este plano. Y que van a abordar desde las regiones profundas de la cara, van a dar la vuelta aquí y van a pasar así, porque es la única parte abierta. Excepto en el ángulo que se denomina anteroinferior de la región maceterina, donde la arteria facial le proporciona una arteria maceterina y perfora la logia y va a la región del macétero. Es la única parte donde hay una perforación de arteria. El resto está totalmente sellado. Ahí estamos viendo el músculo macétero. Decimos que la irrigación y la vascularización y la inervación va a estar en lo profundo. Y de las regiones superficiales solamente va a pasar una pequeña arteria que es maceterina. Las arterias maceterinas o maceterinas inferiores que van a ir a la región maceterina son parte de la arteria maxilar. Y el nervio es parte del nervio mandibular, del ramo que se denomina temporomaceterino. Ramo o tronco temporomaceterino. Aquí estamos viendo la celda parotidia. Esto es la celda parotidia. O sea que la parótida está encima del macétero y en lo profundo también. Pero nosotros estamos evidenciando esta estructura. Vamos a contar con la parótida, con el conducto parotidio, con un plano vascular nervioso sobre el macétero y después el macétero. Y el macétero y la logia le van a proporcionar una expansión. Ahí miren, la logia le proporciona una expansión para poder englobar al cuerpo adiposo de la vesícula. Eso es lo que yo les decía antes. Ahí estamos viendo cómo el nervio facial participa internamente de un recorrido que es intraparotidio, o sea, está dentro de la logia, y después emerge en su ramo, entonces, en relación a la cara, en la región maceterina. Y aquí estamos viendo la escotadura mandibular. Aquí han sacado toda la región maceterina.
Y por lo tanto, esa escotadura es la única que se mantiene abierta en relación a la logia maceterina para el paso vasculonervioso de la estructura. Linfonodo asociado. ¿Cuál van a ser los linfonodos? Por supuesto que los parotídeos, está al lado, ¿cierto? Pero los submandibulares también hacen un drenaje linfático largo. O sea, submandibular y parotídeo se parece que se repiten en lo que son las regiones paramedianas de la cara. Región palpebral. Ahí está el perto, de nuevo. La región palpebral. Dijimos en algún momento que la región palpebral iba desde la piel hasta el tejido mucoso que estaba al otro lado, que era la conjuntiva, ¿cierto? Y decíamos que la conjuntiva tenía una porción ocular y una porción palpebral. Nosotros vamos a decir aquí en la región del párpado que nos vamos a quedar hasta la conjuntiva palpebral. ¿Cómo está conformado esto? Aquí en la región palpebral es la única de las regiones de la cara que no tiene una diferencia exacta entre el plano muscular y el músculo nervioso. Se dice que el plano muscular se encuentra bajo el tejido celular subcutáneo, igual como el resto de la cara. Pero las estructuras neurovasculares que se supone se ubican debajo, profundo, en realidad abordan y perforan el músculo en varias partes, y entonces usted lo encuentra mezclado el plano neurovascular y el plano muscular. Y ese plano muscular es parte del músculo palpebral que da el facial. Por tanto, toda la irrigación, vascularización de la región palpebral está muy superficial y es una región difícil de abordar quirúrgicamente. Por lo tanto, lo que se podría abordar normalmente son las bolsas del ojo, pero el párpado en sí usted lo lesiona y eso sangra muchísimo porque su irrigación es bastante superficial, ¿ya? Y el nervio facial llega muy superficial para eso. Aquí estamos viendo la configuración de un párpado. Dijimos que iba desde la piel hasta la conjuntiva, que es la estructura mucosa, conjuntiva palpebral. Y en el centro del párpado mantenemos esta estructura que se denominaba tarso. Y el tarso es un tejido rígido, fibroso, que le da sustento a la región, sustento y mire cómo está el tarso pegadito a esta estructura que se llamaba periórbita. La periórbita. Entonces está suturado a la periórbita en los tejidos medios del párpado. Y en la superficie, o bajo el tejido celular subcutáneo, que está ahí, piel, tejido celular subcutáneo, en las estructuras musculares, que es el músculo palpebral. En esta, mezclado, se encuentran las estructuras arteriales, por ejemplo. Mira, mezclado ahí, en la superficie. Entonces, en este plano, que es muscular, en relación al resto de las estructuras de la cara, van a existir este plano vasculonervioso, que es muy rico, y aquí vamos a ver que existen varias arterias que van a llegar a la región. Porque esto es una disección desde lo más superficial a lo más profundo del ojo. 1, 2, 3 y 4. Fíjense que cuando estamos a nivel del tejido celular subcutáneo, ya se ven los planos arteriales menores, pero se pueden observar, por ejemplo, que la arteria, los paquetes vasculonerviosos supratroclear y supraorbitario juegan un rol importante. O sea que el nervio frontal, que está apareciendo por acá en todos sus ramos, va a dar inervación sensitiva a la región y vascularización también a esta región del párpado superior. A nivel inferior, a nivel del párpado inferior, vamos a tener la arteria facial, la vena facial, las arterias palpebrales superiores e inferiores que van a nacer de la arteria facial, que son esas, por ejemplo, o esas, que son más bien superficiales y van en relación al tejido muscular. Una vez que nosotros llegamos al territorio muscular, fíjese cómo está mezclado arterias y venas, y se ve un poquito más condensado las estructuras neurovasculares que anteriormente. Por tanto, aquí están en el mismo plano. ¿Qué otra estructura o qué otra arterias vamos a encontrar? La infratroclear, paquete vasculonervioso completo infratroclear. Entonces vamos a tener paquete vasculonervioso supratroclear, que está por aquí, eso. Paquete vasculonervioso supraorbitario, paquete vasculonervioso infratroclear, arterias y venas palpebrales superiores e inferiores de la arteria facial. El penacho infraorbitario, que va a estar en lo profundo, aquí se ve, este es el penacho infraorbitario, también va a dar una irrigación a la región.
Sacamos el plano muscular y nos encontramos entonces con un plano profundo de los músculos que son extrínsecos del ojo. Ahí están los músculos extrínsecos del ojo. Pero vemos cómo están las arterias desde lo profundo. Recuerden que los paquetes vasculonerviosos supraorbitarios, supratroclear e infratroclear vienen todo de lo profundo, porque provienen de la arteria oftálmica. Por lo tanto, van a venir también desde lo profundo. Es decir, desde la superficie y de la profundidad llegan al mismo plano de la región muscular. Y aquí ya estamos viendo lo que significa la cavidad con las regiones internas del ojo. Para hacer la diferencia, que eso es, hasta ahí llega las regiones superficiales de la cara, y todo el resto del contenido nosotros lo habíamos visto como anexos oculares y globo ocular. ¿Ya? Aquí estamos viendo las arterias que son palpebrales superiores e inferiores, pero mire, aquí se ve mucho mejor qué es lo que decimos como supraorbitario, arteria, supratroclear, infratroclear, arterias palpebrales superiores e inferiores, que están en relación al tarso, pero aquí también va la musculatura. ¿Ya? Y el diseño de la arteria facial, que termina siendo arteria angular, ¿se acuerdan? Y que la arteria angular se conecta o se anastomosa con la arteria infratroclear. Y aquí estamos viendo el foramen infraorbitario. Y entonces aquí estamos viendo la arteria infraorbitaria, siempre recordando de que esto es un paquete vasculonervioso, todos estos que están dando la pura arteria, y esto también da irrigación en la región. Y todas estas son territorios anastomóticos. Todas son territorios anastomóticos, por lo tanto lanzan arterias para todos lados. Aquí estamos viendo el tarso, los ligamentos que habíamos visto y cómo se sutura finalmente a la periórbita para dar sustento. De las regiones lagrimales no vamos a hablar. Ahí estamos viendo una buena imagen, y creo que la habíamos visto antes también, de lo que es regiones superficiales de la cara y regiones profundas, que es lo que nosotros habíamos visto antes. ¿Ya? Drenaje linfático de la región. Igual, como buena región paramediana, linfonodos que son parotidios y linfonodos que son submandibulares. La región frontal. La región frontal, la única diferencia que tiene, chiquillos, y es la diferencia entre cara y rostro, es que tiene la misma configuración, es decir, piel, tejido celular subcutáneo, un plano muscular, etc. Pero aquí la diferencia está entre el plano subcutáneo, usted tiene piel, el plano subcutáneo, y el plano subcutáneo es fibroso. No es grasa, es fibroso. Y tiene tabiques fibrosos uniendo la piel con el músculo frontal. Imagínense eso, un tabique fibroso uniendo la piel con el músculo frontal. Y entre ambos tabiques, o entre ambas estructuras, un plano neurovascular pasando como una red a nivel de la región frontal. O sea, tenemos piel, bajo eso una red arterial y venosa, con el ramos del nervio facial, y más profundo a eso el músculo. Es decir, se invierte aquí la relación que existió en toda la cara. Aquí las estructuras neurovasculares están más superficiales que lo otro. ¿Por qué? Es que este tiene la configuración dada desde el cráneo. Tiene la configuración anatómica dada de la otra región. Por lo tanto, si usted hace un corte a nivel de la frente, actúa igual que cuando se corta el cuero cabelludo. ¿Se ha cortado el cuero cabelludo? ¿Es fácil de hacerlo parar el sangrado? No. ¿Por qué? Porque si usted se corta, por ejemplo, la región frontal, es muy común hacerse un corte, digamos, a nivel supraorbitario, por ejemplo, los que son boxeadores, ese sangramiento no para. Se lo hacen con vaselina y sigue sangrando, hasta que la pelea se para. Un corte a nivel supraorbitario se considera en el boxeo que es casi pelea ganada. ¿Por qué? Es que los tabiques fibrosos que pasan entre la piel y el músculo mantienen abiertas las arterias, igual como pasa a nivel de la yugular externa. Por lo tanto, de esa forma se asegura una irrigación profusa de la región, pero pierde seguridad, porque claramente que si se lesiona, eso no va a parar fácilmente. Para igual, porque finalmente las arterias igual son pequeñas, pero sangra muchísimo más que un sangramiento superficial de la cara, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la diferencia en configuración de lo que existe en el resto de la cara. De tal manera de que las arterias aquí sí van superficiales, pero aquí todas estas regiones van profundas a los músculos, como acá.
¿ya? Todo el resto va profundo. Y todo esto nosotros lo podemos ver en el laboratorio, en el cadáver que tenemos, que está disecado, porque se ven como las arterias están por profundo de la musculatura de la cara. Finalmente, la importancia de lo que nosotros vimos ahora, lo comenzamos analizando como importancia quirúrgica, pero también tiene una importancia médico-forense, porque, por ejemplo, cuando se analizan los espesores de la cara en distintas regiones y en distintas partes como la que estábamos viendo ahora, y nosotros podemos determinar que las personas tengan, por ejemplo, 6 milímetros de piel hasta el tejido óseo en el tríqueo, en el pulmonio, en el mentón, en el subnasio, en el nasio, etcétera, etcétera, nos dice relación con reconstrucción facial. Sabemos cómo reconstruir una cara de una persona que había muerto y se haya quemado. Entonces, las investigaciones de este tipo son importantes para reconstrucción facial, pero también para lo que es cirugía plástica, porque un cirujano plástico debe saber cuánto espesor de la cara dejar en una porción específica y no dejar un poco más, porque si no se va a ver extraño y le va a cambiar la sensación estética al paciente. Aquí nosotros me acuerdo que hicimos este diseño de estos puntos cefalométricos para poder hacer mediciones de la cara en cadáveres con agujas así simples. Pero después este estudio fue muy importante para poder, porque tomaron el estudio para compararlo con poblaciones, con otras poblaciones, a pesar de que esto fue hecho en España, con cadáveres españoles, pero se tomó como sustento teórico para poder hacer reconstrucción facial a través de topes de silicona. ¿Usted vio en algún momento que hicieron la reconstrucción, por ejemplo, de Lucy, de la primera humana? Se hizo la reconstrucción facial, ¿cierto? Se tomaron topes de silicona para poder reconstruir las primeras las funciones de la cara, y eso se ha expandido ahora en la anatomía forense. Así se hicieron las mediciones en cadáveres que estaban ahí. Fueron 2 años de investigación y ahí salieron estos papers. Bien, chiquillos, lo dejamos hasta aquí, nos vemos la próxima. La región temporal. Entonces, aquí es un buen dibujo para darnos cuenta cómo se distribuye la fase intertrigoidea, y fíjense la perforación que mantiene para denotar la presencia de los nervios que se denominan laterales, o divisiones laterales del nervio mandibular. Y aquí estamos viendo el polo grafítico oscilatorio. También podemos ver cómo la arteria maxilar penetra en la región a través de los retrocondilios, que está conformado por una expansión nada más de esta misma fase intertrigoidea que nosotros le debemos llamar como ligamento esferomandibular y ligamento tímpano-mandibular. Por lo tanto, aquí relata muy bien lo que nosotros estábamos intentando comprender con relación a la fosa a la fosa pterigomandibular. El trasfondo de la región infratemporal nosotros lo hemos ido diciendo, lo hemos ido relatando intrínsecamente, y corresponde a la fosa pericopalatina. Esta fosa pericopalatina, comúnmente denominada pericopalato maxilar, se ubica entonces entre la tuberosidad maxilar y el proceso pterigoide del esfenoide, y es una pequeña área que los textos van a decir que es como una pirámide, un área que tiene una forma de pirámide cuadrangular, de vértice inferior y de base superior. En sus paredes hay perforaciones por donde van a transcurrir arterias y nervios, y nosotros vamos a intentar comprender el contenido de ese trasfondo de la región infratemporal. Entonces el trasfondo corresponde a la fosa pericopalatina. Fíjense acá cómo se estipula la fosa pericopalatina en relación a la segunda división del nervio trigémino, que es el nervio que es el maxilar. El nervio maxilar pasa, entonces atraviesa el foramen redondo, y después pasa hacia la región del hueso cigomático, en la porción inferior de la órbita, pero en el intertanto queda un espacio por donde está la fosa pericopalatina, y donde este nervio comienza a dar su ramo. Por lo tanto, dentro de la fosa pericopalatina se da la mayor cantidad de ramos del nervio maxilar. Y en el mismo lugar, y por medial a él, tal cual se ve aquí, se observa el ganglio pericopalatino.
Es decir, que esto es la fosa tericopalatina. Y después el nervio pasa hacia el surco infraorbitario, conducto infraorbitario, y finalmente emerge por el foramen infraorbitario de la cara. Por lo tanto, esto es la porción en la que nosotros nos estamos hablando. Fíjense también como la arteria maxilar, una vez que produce su sifón, que es la tuberosidad del maxilar, después va hacia medial, dando las últimas colaterales que le corresponden, que son colaterales que mantienen los mismos nombres que las divisiones de los nervios involucrados, como la división del nervio maxilar. Es decir, el palato vaginal, el nervio viridiano, el nervio tericoideo o arteria homóloga, en la arteria palatina mayor o palatina descendente, por ejemplo, y se van a ver también involucrados los nervios que se denominan como eso, dentarios posteriores superiores. ¿Ya? Dentarios posteriores superiores también entonces se van a dividir en relación a la fosa tericopalatina. En la fosa tericopalatina nosotros nos vamos a encontrar entonces con estos nombres de nervios. Los nervios alveolares posteriores superiores, que lo estábamos hablando recién, el nervio del canal tericoideo, que es un nervio que viene de la región posterior y emerge por un foramen que está en la pared posterior de la fosa tericopalatina, el nervio faringio, que se va a distribuir por el conducto palato-vaginal que se ubica dentro de la fosa tericopalatina, el nervio nasopalatino, también denominado esferopalatino, pero su nombre en terminología efectivamente es nasopalatino, que es un nervio que va a ir hacia la región de las fosas nasales y que va a atravesar el foramen esfenopalatino, que es el foramen que está por medial o en la pared medial de la fosa tericopalatina. Y el nervio palatino mayor, quien es el nervio que discurre en el vértice del triángulo, o más bien de la pirámide, en el vértice de la pirámide truncada que mantiene la fosa tericopalatina. Por ahí entonces va a aparecer el nervio palatino mayor. Y las arterias, como les dije, mantienen los mismos nombres y los mismos recorridos que los nervios. Finalmente, como les dije en el práctico, pareciera ser que la fosa tericopalatina o tericopalato-maxilar es una región pequeña, un área donde se desarrolla la vascularización y la inervación propia de las cavidades que son de regiones profundas de la cabeza, es decir, la fosa nasal, la órbita y hacia la cavidad oral. A todas esas regiones que mantienen vísceras, que son básicamente órganos sensoriales, entonces se va a dirigir todo este contingente neurovascular. La arteria maxilar, no solo la fosa tericopalatina, sino que en su recorrido da un contingente de arterias importantes que se van a distribuir por todas las regiones de la cara. Y aquí, esto se lo había dicho alguna vez, ¿cierto? Esta regla mnemotécnica de tempa, nivel y tempo tempo, parece que sí. Y alma putepa, que van a ser las colaterales que son superiores, timpánica, ¿cierto? Timpánica, meningia media, meningia menor, temporal profunda anterior y temporal profunda posterior. Y alma putepa, que van a ser la alveolar inferior, la maceterina, bucal, tericoidea y palatina descendente. Y las colaterales anteriores son alveolares posteriores superiores y la infraorbitaria, que lo habíamos hablado recién, y las posteriores del canal palato-vaginal y el canal tericoideo, que son las dos arterias pequeñitas que van a ir hacia las regiones de la faringe. Y la última, que es la arteria terminal, no se considera una colateral, es la nasopalatina o también denominada arteria esfenopalatina. Por lo tanto, vamos a ver, la arteria maxilar mantiene 14 colaterales y una arteria terminal, normalmente, que es la esfenopalatina. Y en el laboratorio, lo que nosotros habíamos visto, ¿cierto? Se supone que esta clase es un par de días antes que del laboratorio, pero básicamente es la construcción de la arteria maxilar. Aquí podemos observar que existe alguna de sus colaterales, y ese era el sentido de mostrar esta imagen, de que efectivamente las colaterales de la arteria maxilar son difíciles de disecar porque son pequeñas, y en algún momento habían un par más, yo creo que habían como 6 o 7, ¿ya? Pero ahora están quedando muy pocas. Están quedando la arteria temporal profunda anterior y posterior, la arteria bucal, la arteria alveolar inferior, y me parece que por ahí se puede ver también la arteria que es faringe ascendente, pero que corresponde a carótida externa. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que aquí hay algunas de las arterias que conforman las colaterales de la arteria maxilar y faltan muchísimas. Son 14 más una
que va a ser la esferopalatina, y gran parte de ellas se van a dar dentro de la fosa ptericopalatina. Eso es lo que nos quedaba entonces pendiente de la clase.